Aleluya, gloria a Jesús. Para no tenerlo mucho tiempo de pie, vamos a tomar lectura en un versículo que está en San Mateo, el capítulo 20 y el versículo 28. San Mateo, el capítulo 20 y el versículo 28. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en este versículo. Es muy diciente para el tema que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a tratar de sacarlo en varios miércoles porque el tema no es muy largo, es profundo, y vamos a hablar acerca de la obra salvadora de Jesucristo. ¿Cuál es el tema? La obra salvadora de Jesucristo. Amén, la obra salvadora de Jesucristo. Entonces el versículo 28 de San Mateo 20 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una vez más, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, demos gloria al Señor. Siéntese, tengan la bondad, mis hermanos, la obra salvadora de Jesucristo. Aleluya, Dios vino en carne. Amén, eso dice la Biblia, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y a qué vino? Para proveer salvación para su creación caída. Amén. Cuando hablamos de la creación caída se refiere al ser humano. Dios hizo el sol y le puso un sitio y ahí está. Amén. La luna, ahí está. La tierra, bueno, se ha movido unos milímetros por esto de los terremotos, ¿verdad? Pero ahí está. El mar, ahí está. Toda la creación está en el lugar donde el Señor la dejó, a excepción de alguien. Amén, a excepción del ser humano. El Señor los puso en un sitio, pero tocó sacarlos. Porque cayeron en desobediencia, cayeron en pecado, levantaron su puño contra Dios. A lo mejor su pensamiento se fue más de lo normal, porque hay personas que piensan más de lo normal, amén, y por eso es que no reciben al Señor Jesucristo en su corazón. Así que cuando hablamos de la creación caída, nos estamos refiriendo a la raza humana. La encarnación del Señor era para el propósito de la propiciación. No estoy hablando de la reencarnación, sino de la encarnación. O sea que se encarnó, Dios tomó forma de hombre, lo leímos al iniciar aquí en Hebreos. Amén. No sé si lo recuerdan. En Hebreos el capítulo 10. Cuando dice, me proveíste cuerpo, me preparaste cuerpo, en el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Aleluya. ¿Para qué? Para hacer la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Hoy solamente vamos a dar la definición, pero más adelante vamos a profundizar un poco más. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Así que a eso fue que vino el Señor. Amén. ¿Recuerdan lo que dice 2 Corintios 5:19 cuando dice que ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo? Amén. Así que para eso fue que vino en carne, como uno de nosotros, como hombre, para poder hacer la propiciación, o sea, para aplacar la ira. Porque el pecado le produce ira a Dios. Amén. El pecado le produce ira. Y por eso, entonces, vino el Señor para hacer la propiciación. Si hablamos del Evangelio,
El Evangelio literalmente, que quiere decir las buenas nuevas de salvación. ¿Cierto? Eso es lo que dice la palabra, el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y en este tiempo donde todas las noticias son malas, ¿cuántos escuchan noticias? ¿Ninguno? Wow. Es importante escuchar noticias. No para que usted se asuste ni para que no, sino que usted tiene algo con que hablar, alguien de qué hablar, con alguien, con el vecino, con el compañero, pero también para aprovechar y usted hablar de la palabra de Dios. Para poder usted decirle, mire, se está cumpliendo la palabra, en tal parte está sucediendo esto, en tal otra está sucediendo esto, se están uniendo las naciones, se están peleando, y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Así que, qué bueno que escuchemos noticias, eso nos ayuda, no para que nos entristezcamos, sino para poder dialogar con alguien. Entonces, si usted prende ahora las noticias, usted va a su casa, escucha el parte, se va a dar cuenta que no hay ni una noticia buena, todas son malas. No hay propósitos, o no propósitos, no hay algo que augure algo bueno. Amén. Todo está mal, todo va a ir de mal en peor, y eso es bíblico, eso se tiene que cumplir, amén. Pero en medio de todas estas malas noticias hay una buena noticia. Gracias a Dios por ese amén. Hay una buena noticia y es el Evangelio. Es la obra salvadora de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre para salvar a la raza humana. Que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y si Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de ser resucitados un día también. ¡Aleluya! Demos gloria al Señor. Así que el Evangelio, literalmente las buenas nuevas, es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación. Disímil a toda otra religión, llámese como se llame. Toda religión tiene una persona, ¿verdad?, que fue como el fundador. Pero todas esas y todo fundador murió y allí se quedó. ¿O no? ¿Cuál de esos ha resucitado? Pero el fundador del Evangelio, el dueño del Evangelio, murió, pero resucitó. Amén, no se quedó allí, resucitó, y cuando se levantó de la tumba dijo: tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte. Aleluya. Así que el cristianismo depende de la muerte y la resurrección de su fundador. El Evangelio no nació aquí en la tierra. Todas las demás religiones nacieron aquí en la tierra, pero el Evangelio no nació aquí en la tierra. El Evangelio vino del cielo. Amén. Estaba en el corazón de Dios, en la mente de Dios, y por eso Él vino. Y por eso el versículo que leímos al iniciar: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así que el Evangelio, el cristianismo, depende de la muerte y la resurrección de su fundador. Nadie tiene iglesia, solamente Jesús. Amén. Él es el único que dijo: edificaré mi iglesia. ¿Cierto que así dice la Biblia? Edificaré mi iglesia. El único que tiene iglesia se llama Jesucristo. Ahora, para tener iglesia, ¿qué se necesita? Morir y resucitar. ¿Cierto? Para tener una iglesia se necesita morir por esa iglesia,
y resucitar por ella. Nadie más lo ha hecho, solamente Jesucristo. Así que el único que tiene iglesia se llama Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Aleluya. La santidad de Dios entonces demanda que Él se separe de la humanidad pecaminosa. Al ser humano al pecar, entonces el Señor tuvo que sacarlo, decirle: lo siento, ya no podemos hablar, tienes que ahora hacer otras cosas. Amén. Ya no había esa comunión, porque el pecado rompe la comunión con nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice Isaías, el capítulo 59. Isaías, el capítulo 59, en el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Así que el pecado es el que ha hecho división entre nosotros y Dios. Así que la santidad de Dios demanda que se separe de la humanidad pecaminosa. Por eso cuando Dios empieza a tratar con una persona, empieza a impartirle de su santidad. Cuando empieza a impartirle de la santidad de Él, entonces así mismo Dios se puede ir acercando. Amén. ¿Cómo empieza a impartirle de la santidad? Por medio de su palabra, le va mostrando lo que es el pecado y le va poniendo el sentir de irse alejando del pecado, le va ayudando a que se aleje del pecado, y al alejarse del pecado, entonces se va santificando. Y al irse santificando, entonces Dios se va acercando a él. Amén. Si una persona sigue en pecado, muy difícil que Dios se acerque a él. Y también muy difícil que esa persona se acerque a Dios. Porque el pecado es el que hace división. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 59, el versículo 2. Si usted quiere seguir leyendo el versículo, allí le habla de lo que es el pecado y cómo Dios lo mira y cómo se aleja el ser humano de Dios. Entonces, al alejarse Dios de nosotros, se va la vida. ¿O no? Porque Él es la vida. Mientras Adán y Eva estaban con Dios y tenían relación íntima con Dios, de hablar con Él, y mientras no había pecado, el ser humano era eterno. ¿O no? Pero cuando ellos pecaron, ya entra lo que es la muerte. Al separarse Dios del ser humano, hay muerte. La separación de Dios, que es la fuente de la humanidad, de la vida, entonces al haber esa separación significa muerte, o es sinónimo de muerte. Está la muerte física, pero también la muerte espiritual, y está la muerte eterna. 3 tipos de muerte. Amén. La muerte física, que es la cesación de la vida, cuando ya la persona no respira, cuando el espíritu se va, sale de esa persona, entonces se va la vida, cuando se le va el alma. Amén. Está la muerte espiritual, que es la persona que aunque vive, pero está muerta espiritualmente. Allá afuera hay muchas personas, pero muchas que están muertas espiritualmente. Viven físicamente, pero están muertos espiritualmente. Amén. Pero está la muerte eterna, que ya es la separación total. Cuando ya no hay oportunidad de acercarse a Dios, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Los que ahora están muertos en vida, que viven físicamente pero mueren espiritualmente o están muertos, hoy todavía tienen la oportunidad de arreglarse con Dios. Porque hoy todavía está la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy todavía hay salvación.
Y por eso dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que puedes hablar y arreglar tu situación con Él. Así que está la muerte física, la muerte espiritual y está la muerte eterna. Entonces la santa ley de Dios requiere la muerte como pena para los pecadores. Eso fue lo que el Señor le dijo a Adán: no comerás de este árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que exige la muerte o la pena de muerte para los pecadores. Y por eso más adelante dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que este es el cuadro, este es el panorama, este es el historial del ser humano a partir de que peca o a partir que peca contra Dios. Este es el historial. Pero Dios no se quedó así con los brazos cruzados. Aleluya. Él se ideó un plan, legisló un plan, la obra salvadora del Señor Jesucristo. Aleluya. Así que Dios escogió obligarse por el principio de muerte, por el pecado. Y por eso la Biblia dice: el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. El justo por los injustos. Amén. El que no era pecador o el que no fue pecador, porque la Biblia dice que no fue hallado engaño en su boca, nada. Él no fue pecador, él no cometió pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener. Porque la muerte es la paga del pecado, ¿verdad? Pero como él no había pecado, no pudo retenerlo. Tuvo que soltarlo, aleluya. Así que la paga del pecado es muerte. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él dijo: ¿qué hago yo aquí sentado, sabiendo que mi pueblo es llevado cautivo? Y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar, y mi nombre es blasfemado continuamente. Así que Dios escogió obligarse por sí mismo. ¿Y qué es lo que dice Isaías el capítulo 35 y el versículo 4? Nos dice de esta manera. Isaías 35:4. Decídalo de corazón apocado. Aquí está la obra salvadora. Aquí está la buena noticia. Aleluya. Decídalo de corazón apocado. Confortaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Aleluya. El mismo Dios, no otro. No voy a enviar a otro porque no hay otro. El mismo Dios vendrá y os salvará. Así que Dios escogió obligarse por el principio de muerte, por el pecado. Porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre, porque la sangre es la vida de la persona o del animal, ¿cierto? Entonces la Biblia dice: sin derramamiento de sangre, o sea, sin el dar una vida, no puede haber remisión o perdón de pecados o libertad de esta pena. Y no puede haber restauración o comunión con el Dios Santo. ¿Qué es lo que dice Hebreos el capítulo 9 y el versículo 22? Nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Aleluya. Entonces, no hay remisión, no hay libertad de la pena y no puede haber restauración, no puede haber comunión con el Dios Santo si no hay derramamiento de sangre. Desde el principio, la Biblia dice: y el Espíritu del Señor se movía
sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Dios nunca se ha quedado quieto. Aun cuando el hombre pecó, no se quedó quieto. Si la Biblia la pudiéramos escurrir literalmente, daría sangre. Porque desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, el Señor empezó en ellos y empezó un sacrificio. ¿De dónde salieron las pieles para cubrir a Adán y a Eva? ¿Cierto? De pieles de animales. ¿Pero qué pasó con esos animales? El Señor los sacrificó por ellos. El Señor cogió la sangre de ellos para tapar o para cubrir el pecado. Porque ellos se habían hecho delantales. ¿Cuántos conocen los delantales? El delantal solamente cubre la parte de adelante, pero la parte de atrás queda descubierta. Como no de los médicos, sino de los enfermos, ¿no? La que le ponen a los enfermos. Y es una bata cortica. Entonces, igual queda la vergüenza, ¿verdad? ¿O no? Y así estaba, ellos se hicieron delantales con hojas de higuera. Ellos trataron de cubrir su desnudez, trataron de cubrir su pecado, pero igual quedaron descubiertos. Pero el Señor no les hizo delantales, el Señor les hizo vestidos. Amén. El Señor los vistió, aleluya. Y a nosotros también nos ha vestido. Y por eso dice la Biblia: sean blancos siempre vuestros vestidos, y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. ¿En qué momento el Señor nos vistió? Cuando fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y allí la Biblia dice que cuando fuimos bautizados de Cristo estáis revestidos. Amén. Nos dio esa investidura. Aleluya, gloria al Señor. Así que Él mismo, y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Un espíritu no tiene sangre, ¿cierto? ¿Cómo se crucifica un espíritu? Necesitaba venir a ser como uno de nosotros, porque Dios es espíritu, pero Él se proveyó de un cuerpo para poder derramar su sangre. Y dice la Biblia que Él dio hasta la última gota de sangre. Allá el soldado romano le clavó la lanza en su costado, y dice la Biblia que salió agua y sangre. Amén. Y allí ya el Señor entonces expiró. Así que, mis hermanos, no puede haber remisión o libertad de esta pena, y no puede haber restauración o comunión con el Dios Santo si no hay derramamiento de sangre. La muerte de animales no es suficiente para remitir los pecados. ¿Y saben por qué? Porque ya hubo sacrificio. ¿Por qué? Amén. Pero antes de ello, ¿por qué la sangre de los animales no sirve para el perdón de los pecados? Porque la sangre es la vida de los mismos animales. Sí, es la vida, pero hay una razón por qué no sirve esa sangre. La razón es porque el pecado de Adán y Eva no solamente los afectó a ellos o a nosotros como seres humanos, sino que también afectó toda la creación. Amén. Toda la creación la afectó. De tal manera que la Biblia en Romanos dice que aún la misma creación gime esperando aquel día glorioso cuando el Señor quite el pecado de este mundo. Lo que el mundo, la creación se levanta sobre el ser humano es producto del pecado. El Señor le dijo: espinos y cardos te producirá la tierra. Y todos esos espinos, los terremotos, los tsunamis, los volcanes, todo lo que la creación se levanta, eso es producto del pecado.
porque la misma creación sufrió, toda la creación, incluyendo los animales. Por eso la sangre de los animales no puede tampoco limpiar nuestros pecados. Hebreos 10:4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque somos mucho mayor que ellos, en que nosotros fuimos creados a la imagen espiritual de Dios. Tampoco puede una persona ordinaria sufrir la pena en nuestro lugar, pues cada uno merece la muerte eterna por sus propios pecados. Amén. Nadie puede salvar a otra persona, porque todos estamos bajo pecado. Eso dice la Biblia. Todos estamos bajo pecado. Así que nadie puede dar su vida en rescate por otro. Solamente el Señor Jesucristo. Amén. Una sangre preciosa, una sangre limpia, una sangre santa, una sangre sin mancha, porque todo lo demás estaba manchado. Aún hasta la sangre de la Virgen María. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Aunque era virgen, pero su sangre estaba manchada. Porque el versículo dice: por cuanto todos pecaron. El salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. ¿No? Y todos nacemos bajo pecado. Por eso María no le prestó el óvulo al Señor. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? María le prestó el óvulo al Señor para que se formara allí. ¿Qué dicen? María no le prestó el óvulo a Jesús. Porque si le hubiera prestado el óvulo, entonces la iglesia tradicional tendría la razón en cuanto a María, que María sería corredentora con Jesús. Pero como la sangre de María también estaba manchada por el pecado, entonces ella no pudo prestarle el óvulo a Jesús. Sino que Jesucristo, como es Dios, para Él no hay nada imposible. Él es soberano. Y por eso ella dice: pero ¿cómo si no conozco varón? Y el ángel le dice: el Espíritu vendrá y hará sombras sobre ti, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Amén. El Espíritu Santo vino y se metió en la Virgen María, y de allí se formó Jesucristo. Vamos a bajar entonces hasta allí. Si el Señor nos presta la vida, seguimos dentro de 8 días si el Señor no ha venido. Amén. Si el Señor no ha venido, seguimos con la obra salvadora de Jesús.